¿Qué tal, Fabiola? Buenos días. Quisiera hacer una lectura previa para que pudiera después pasar a la lectura directa del material que me mandaste. Primero, en el capítulo 1 vamos a hacer el planteamiento del problema. El planteamiento del problema tiene que tener una serie de antecedentes, que es básicamente el estado del arte. Después hacemos ya el desarrollo del planteamiento del problema como tal. Este es importante porque necesita hablar del tema central del estudio, sus manifestaciones en una problemática. No podemos tener un planteamiento de problema si no identificamos un problema. ¿Cuáles son las interrogantes y, de alguna forma, cuáles son las condiciones generales en las que esta investigación se va a desarrollar? Va a incluir una justificación del estudio, la importancia de la investigación, su impacto y su viabilidad. Se va a generar algún tipo de referencias que puede ser vinculados y podemos detectar alguna deficiencia o vacíos en el campo del conocimiento. De ahí se parten los objetivos generales y específicos del estudio. ¿Cuál es la estructura? La introducción, que es el problema que va a abordar, la pregunta de investigación, el objetivo general, particulares específicos, hipótesis, relevancia de investigación, limitaciones del estudio. Capítulo del marco conceptual, ese es el capítulo 2. Hasta ahorita no he llegado al capítulo 2, ahorita te hago los comentarios. Algo que es importante en el planteamiento del problema es que manejemos estos 5 elementos que son muy importantes. Primero, que se debe de identificar básicamente las variables que se van a desarrollar en el trabajo. Debe tener el propósito y la relación entre ellas, debe de estar presente en las unidades de estudio, es decir, nosotros necesitamos identificar la población, debe de haber un lugar y debe de haber un tiempo. Esto es muy importante. Aquí lo que hice es un desglose a fin de ejemplo de esto que estamos platicando, de tal forma que pudieras tú orientarte en cuanto al estado del arte. Hablé del liderazgo distributivo en el seno de las escuelas del derecho a aprender. Este es otro tema que ahorita voy a abordar contigo acerca del título. En el estado del arte, el liderazgo distribuido en el enfoque, y entonces se hace una relatoría, los beneficios del liderazgo, el liderazgo distributivo también presenta desafíos, la conclusión. Y aquí te pongo algunas referencias. Esto es importante porque el estado del arte no debe ser muy largo, debe ser máximo una hoja y media, dos, tal vez, y básicamente es una revisión rápida de los autores, 4, 5, 6 que tú consideres más relevantes. Por otro lado, te hago aquí esta definición de cómo plantear el problema. Tiene que ser claro, eso es relevante, basado en datos. Esto es muy importante en el planteamiento del problema que tú presentas. No veo ningún dato que nos hable de alguna circunstancia. Te pongo ahí una tabla, te hablo del enfoque y claridad, la orientación, la relevancia, la eficiencia, el diseño, la comunicación, evaluación de resultados, toma de decisiones. Y algo importante, los problemas de investigación tiene varios tipos de problema, pueden ser descriptivos, exploratorios. No me pongo a leerlos, será motivo de que tú los analices para que también lo identifiques. Luego, te hablo de cuál es la estructura de la definición del problema de investigación. Aquí aparecen los 5 puntos que te acabo de mencionar. Y algo muy importante, te hago aquí alguna referencia ya básicamente en el manejo del APA de la séptima edición de algunas cosas como el citar fuente de dos autores. En un primer momento se pone el nombre de los autores, como lo hiciste tú, pero hay que tener cuidado porque después tenemos que utilizar el al, que es una forma en la que se maneja el no repetir los nombres. Obviamente no he leído tanto, pero es importante para que tú lo tengas presente. Otra cosa que es importante es el manejo del APA en relación a cuando hay que nombrar un libro específico, porque esto lo veo que pusiste algunos títulos de libros y no están con este tipo de letra. Es una manera de llamar la atención. Esta sería primera el primer acercamiento de esto que ahora voy a dejar de compartir con la finalidad de poder explicarte la segunda parte. Ya es directamente en relación a
la condición de tu trabajo. Bien, voy a la segunda parte, que es ya la revisión del documento que me mandaste. Aquí lo tienes. Liderazgo distributivo en el seno de las escuelas al derecho a aprender. Este nombre lo vamos a tener que modificar por lo que te decía. Necesitamos definir un poquito más el contexto. Me hablas del capítulo 1, el planteamiento del problema, y me hablas de los antecedentes. Y dices aquí, el objetivo de estudio en el presente investigación son las prácticas de liderazgo distributivo para encaminar las escuelas al derecho a aprender. Aquí te hago la primera observación. Este documento, que es una tesis doctoral, tiene la característica de que va a ser leído por muchas personas, a nivel de tus compañeros, a nivel de ciudad, a nivel de estado, a nivel de país. Y esto es importante porque cuando tú haces un planteamiento necesitas ir dando una estructura de lo más individual, perdóname, disculpa con lo último, de lo más general a lo más individual. ¿Qué quiero decir? Tú tendrías que decir, con otras palabras, el objeto del estudio de la presente investigación es establecer la relación entre las prácticas de liderazgo distributivo, que según fulanito de tal se puede definir de esta manera, y lograr así encaminar a las escuelas del derecho a aprender que se tiene estructurado en tal lugar, bajo tal autor, etcétera. Para fines de nuestra investigación, se fincará en el ciclo escolar 2022-2023 o 23-24 en la zona escolar de educación preescolar, para la cual se hace un recorrido en la investigación realizada al respecto. Es decir, tú tienes que ir haciendo un encuadre de lo que vas a hablar. Luego dices, liderazgo distributivo. Cuando tú estás en este proceso del planteamiento del problema, no hay situaciones de manejo de subtemas. Es decir, es un solo documento, esto es de corrido, este es el planteamiento del problema. Aquí dices, liderazgo distributivo. Dices, en las investigaciones recientes, ¿cuáles? ¿De cuándo? ¿A qué le debo de entender como recientes? Hay que tener mucho cuidado en el uso de el manejo de ciertas terminologías. Me voy a ir brincando, te voy a mandar este documento que estoy mostrándote para que tú lo puedas ver directamente. Y luego dices, para cambiar la realidad en el estudio de Maurería, Moforte y González del 2014. Hasta aquí no hay ningún problema, pero recuerda que como estamos nuevamente en el planteamiento del problema, no hay que abusar de las referencias. Luego, dice, sus hallazgos evidencian patrones de liderazgo distributivo. Y aquí mi primera duda sería, ¿cuáles son esas evidencias? Si los pones, tú tendrías que hacer mención a qué tipo de evidencias. Y esto ya no me parece que debería de estar en el planteamiento del problema. Más bien tendríamos que voltear a ver cuáles son los indicadores que ese problema está reportando. Dice, tiene relación con el presente estudio porque los patrones son de gran posibilidad para generar prácticas de liderazgo distributivo, pero hasta ahorita no me has dicho qué son las prácticas de liderazgo distributivo. El análisis que se realiza en la muestra la trascendencia del liderazgo tradicional distributivo, y aquí volvemos a otra situación de redacción. En la línea, aquí aparece liderazgo distributivo, acá liderazgo distributivo y acá liderazgo distributivo. Eso, se repiten muchas palabras muy cercas, tienes que cuidar la redacción. Te voy a mandar algunos ejemplos adicionales en otro documento que creo que te pueden ayudar para poder encontrar la forma de redactar en una manera más simple, más clara, más fluida. Luego te pongo aquí en color naranja porque dices, el liderazgo distributivo en una muestra de países de la OCDE, y luego señalan que la distribución y coordinación del liderazgo implican facilitar el aprendizaje de los estudiantes. Pero aquí no me dices cuándo fue este documento. Te lo menciono porque cualquier lector va a decir, ¿y en qué documento aparece esto?
Y luego dice, señalan que la distribución y coordinación del liderazgo implican facilitar el aprendizaje de los estudiantes. Esto me parece interesante, pero no lo pondría yo en el ámbito de la definición del problema. O si lo vas a utilizar, tendrías entonces que señalar cuáles son esas condiciones de cómo facilitar el aprendizaje de los estudiantes. No puedes hacer referencia a un documento si no dices cuál es el sustento del por qué lo estás incluyendo ahí. Luego dice, que ver con la creación de líderes de líderes. Me queda claro que en la relatoría y por lo que estoy viendo, tú identificas que hay un concepto de liderazgo y que ese liderazgo debe generar sinergia, debe de generar empoderamiento, pero eso hay que explicarlo. Vuelvo a lo mismo. Tú eres la experta, tú sabes de qué hablas. Tal vez yo, por estar en el medio, lo puedo entender, pero otra persona puede ser que no lo pueda entender. Nuevamente aquí me haces referencia a 3 autores. Seguramente estos autores los vas a recuperar y nada más hay que tener cuidado con esto que te decía de el utilizar 2 o 3 autores para que no se repita. La indagación documental de López en el 2013 denomina Fundamentos Epistemológicos del Liderazgo Distributivo. Y nuevamente, no me explicas qué son los fundamentos epistemológicos. Y en ese sentido creo que tendrías que explicarlo, pero estamos en el planteamiento del problema. Tendrías que evaluarlo si vale la pena incluirlo o solamente explicarlo de forma muy ligera, pero que el lector sepa que después se va a abordar con mayor profundidad. Aquí me dices las bases epistemológicas y esto implicaría un subtema. Te digo porque en el desarrollo de los elementos que vas a manejar, ya podemos desde el planteamiento del problema ir conociendo cuáles son los subtemas que vas a explicar. Dice, se puede aseverar que no hay suficiente evidencia empírica en los estudios que han realizado al respecto y las estrategias metodológicas empleadas en diversas investigaciones no muestran precisión y claridad. Este es un juicio que me parece un poquito fuerte. No sé si lo estés parafraseando de López o sea un punto de vista tuyo. Si lo estás parafraseando, tienes que incluirlo como eso, como una paráfrasis de López. Tienes que poner un punto y aparte. Repitiendo el juicio de López en relación a X, entonces ya lo mencionas. De otra manera, me parece un poquito altanero de parte de nosotros que pudiéramos decir esto, que de alguna forma no muestran precisión y claridad. Otra cosa que me preocupa es que dices de la cognición distributiva y la teoría de la actividad, pero no lo mencionas. En un párrafo hay que explicarlo. Y nuevamente te vuelvo a poner aquí, no hay subtítulos dentro del planteamiento del problema. Luego, a partir de la conceptualización del liderazgo distributivo, en general, se generan implicaciones, pero ¿cuáles son esas implicaciones? Cuando tú utilizas este término, tendrías que explicarlo. Y luego dices, generar prácticas, lo mismo. Y luego prácticas, nuevamente se repiten muchas palabras muy cerca y esto hace que la lectura se vuelva densa. Aquí dices, practican directores de escuelas secundarias en Granada. Me imagino que es Granada, España. Cuando se utiliza esta referencia, se pone Granada, España, para verificar el tipo de modelo de liderazgo. Y luego dices aquí, preponderante en dichas instituciones. Las categorías analizadas fueron el liderazgo distributivo y el individualismo. Me parece claro que estás utilizando ya una explicación de a qué categoría te refieres, pero tampoco has dicho que es una categoría. Entonces tendrías que decir, se abordaron desde diferentes categorías. Se entiende por una categoría el hecho de cuáles son las variables que intervienen directamente en el fenómeno y en este caso fue el liderazgo distributivo y el individualismo. Son aspectos que metodológicamente hay que cuidar.
Establecieron a manera de 4 grandes ámbitos de observación: la actuación de los directores, pedagógico, curricular, clima institucional y resolución de conflictos, desarrollo profesional y gestión administrativa. Esto me parece interesante porque aquí la pregunta sería, si los mencionas, ¿tú los vas a recuperar? Hasta donde yo entiendo, esta es una investigación dada en España y no sé si tú lo vayas a incorporar como parte de tu investigación. Las tareas de liderazgo, por ejemplo, el clima institucional positivo, construcción de una comunidad de aprendizaje y el desarrollo profesional, ¿qué es lo que sucede? Serían motivos para que tú los pudieras empezar a analizar y hacer tu propuesta. Luego, mencionas aquí, partiendo de dimensiones del mismo, a partir de la literatura que existe al respecto, y entonces aquí me suena un poquito contradictorio con lo que habías dicho antes, que no hay literatura y ahora parece ser que sí la hay. Y entonces tendrías que definir cuáles son esas dimensiones, un poco lo que estábamos diciendo de que te puede dar esta estructura. Te puse aquí una observación. Creo que esto, porque utilizas muchas referencias, entraría más en el estado del arte que en el planteamiento del problema. Em, Liderazgo distributivo, lo mismo, es un subtexto, una parte, escuelas de posibilidad de derecho a aprender. Tendrías que tener cuidado. Y, por ejemplo, aquí en este párrafo dices, el equipo de mexicanos primero hacen una revisión del sistema. ¿Cuándo lo hicieron? Y luego, si te refieres a que Donoghue en el 2013, entonces tendrías que poner, Donoghue en el 2013 reporta que el equipo de mexicanos primero hacen una revisión del sistema. Algo que me llamó la atención es cuando utilizas este término, mal gusto. Aquí dan a conocer varias implicaciones. No sé si estás parafraseando, y si estás parafraseando tendría que ser otra la construcción del párrafo. Dice, basado en el derecho de aprender, y abajo hablas de esta filosofía. No sé si estés determinando una filosofía como el derecho a aprender. Si es así, está bien. Nada más que hay que redactarlo de una manera un poco más clara. Se me ocurre. Características de una educación en base a un precepto filosófico que está basado en el derecho de aprender. Ah, ok, ya, quedó claro que esta es una filosofía. Luego, en la investigación, pedagogía crítica de un acercamiento al derecho real de la educación, era lo que te decía, lo pones entre comillas, no hay problema, pero tendría que estar en cursiva. Luego dice, brinda las bases epistemológicas y pedagógicas que posibilitan el derecho a la educación en las escuelas. Pone de manifiesto que el derecho a la educación, no solo, etcétera, etcétera, etcétera. Y aquí mi pregunta es, ¿todo esto es una paráfrasis tuya o estás traduciendo o haciendo una cita textual de este libro? Si este fuera el caso, tendrías que ponerle sangría para hacer cerrado el texto y que se entienda que estás haciendo una transcripción literal, y habría que mencionar la página donde esto se está mencionando. Dices, también de la actualización educativa de éxito, AEE, pero hasta ahorita no lo habíamos definido. Tendríamos que definirlo. ¿Qué se entiende? Recuerda, no sabes quién va a leer el documento y necesitamos ser muy cuidadosos. En el plan de estudios 2022, me imagino que es el de la Secretaría por la obviedad que estamos en México y demás, pero para fines de lectura hay que referenciarlo. El plan de estudios del 2022 presentado por el gobierno federal, etcétera, etcétera, que determina, o sea, haces un encuadre acerca de este plan de estudios, porque insisto, tú sabes, yo sé, pero el lector que se acerca a lo mejor no sabe, imagínate que está en Colombia, porque tu trabajo va a ser referencia para otras investigaciones. Y luego haces el planteamiento del problema. ¿Qué es lo que te quiero decir con esto? Entendía que estábamos en el planteamiento del problema. Si era la introducción, siento que en la introducción deberíamos de dejarla hasta el último. Y luego hablas del planteamiento del problema. Nuevamente, el plan de estudios. Y luego aquí me hablas del concepto de perspectiva sociocrítica. Aquí mi reflexión viene en relación a qué es una palabra separada, es una perspectiva socio, hablando de social, y crítica como un proceso filosófico. Si ese fuera el caso, adelante.
Si lo que quieres hacer es una articulación de las nuevas formas de aprendizaje sociocríticas, entonces tendría que estar junto, porque vuelvo a lo mismo. Si está separado, son dos ideas, separadas. Hablas de lo social y hablas de lo crítico. Pero si hablas del fenómeno de la sociocriticidad que ahora la nueva escuela mexicana presenta, tendría que estar junto. Luego dices, debes resignificar y aportar con prácticas de liderazgo. Sin embargo, es necesario que éstas estén orientadas hacia un liderazgo distributivo. Es necesario, no sé si es un juicio tuyo. Hay que ser muy cuidadosos. No podemos emitir juicios porque estamos en el planteamiento del problema. Aquí la redacción me parece un poquito compleja, está marcado, revísalo por favor. Hablas aquí del desarrollo de la capacidad de liderazgo, pero ¿cuál es esa capacidad? ¿Qué es lo que tú estás buscando? Y nuevamente, fíjate, liderazgo, capacidad de liderazgo, cultura de liderazgo, o sea, se repite mucho el concepto de liderazgo, liderazgo. Todo esto te lo marqué porque está muy repetitivo. Tendrías que buscar la manera en que no se vuelva tan complejo, tan denso. Aquí esto me parece interesante para el planteamiento del problema, en el sentido de que el planteamiento del problema es la búsqueda de condiciones del problema. No necesariamente tendríamos que estar utilizando autores. Cabe mencionar que ocurre algo similar en la práctica docente. Aquí mi juicio es, ¿y de dónde sabes que ocurre algo similar en prácticas docentes? Si es un juicio tuyo, Fabiola, está bien validado, pero tendrías que redactarlo de manera diferente. Por la experiencia del autor, esto es uno de los preceptos que se van a investigar en este trabajo, porque consideramos que hay algunas similitudes en las prácticas docentes que no están fomentadas por el liderazgo del director, no sé, decirlo de una manera diferente. La problemática detectada apunta a, ya es un sesgo, ya estás dirigiendo. Te puse una palomita aquí porque este párrafo me parece interesante, diría que no lo cambies. Luego dices, por la fórmula del siguiente problema de investigación, carencia de prácticas de liderazgo distributivo. Ahí eso de carencia me suena como eso no es. Carencia es ausencia de, pero que existe en otras partes. Entiendo carencia como pobreza, como limitación. A lo mejor tendríamos que buscar un sinónimo. Ya aquí, curiosamente, me hablas de la zona escolar 13, pero hasta ahorita no has mencionado ni cuántas escuelas son, ni qué población tienen. Ciertamente esto lo vas a definir más adelante en el proceso de la muestra, de las características en el ámbito de la metodología, pero por lo menos para que el lector pueda tener claro cuál es el universo que vas a atender. Tendrías que decir jardines de niños de la zona escolar 113 de educación preescolar en la ciudad de Puebla, en Ajalpan, con una población aproximada de tantos maestros y de tantos niños. Ya con eso, ya entonces la gente tiene una visión de hacia dónde te estás acercando. Tiene la palomita porque me parece interesante cuáles son las preguntas, palomita, palomita. Dice, ¿cuáles son los factores críticos que contribuyen al éxito de las prácticas de liderazgo distributivo en las instituciones educativas? Y aquí me parece interesante porque acá arriba mencionaste el ámbito de educación. Ahorita te digo cómo lo presentas. Estabas aquí. Aquí, jardines de niños de la zona escolar 113 de educación preescolar. Y luego acá haces referencia a instituciones educativas. Hay que diferenciar muy bien cómo lo vas a presentar. Con esto que está aquí arriba, que es jardines de niños de la zona escolar 113 de educación preescolar, que me parece la más correcta, o instituciones educativas, porque instituciones educativas me suena muy genérico. También puede ser primarias, secundarias, bachilleratos. Luego dices, conceptuar las prácticas de liderazgo distributivo en entornos educativos. Los entornos educativos son muchos, tendrías que definirlo un poco más. Otra vez, contextos educativos, tendrías que ser más puntual, no salirte hacia dónde estás volteando a ver.
Dice, la hipótesis para el presente estudio es, a mayor uso de prácticas de liderazgo distributivo, mayor posibilidad. No me gusta el concepto de esta hipótesis, porque pareciera como que el mayor uso es un sinónimo de discreción, y yo lo cambiaría por em, en medida de una mayor aplicación del liderazgo distributivo en prácticas de educación preescolar, se incrementa el poder representar resultados del derecho a aprender. Se me ocurre, o sea, estoy hablando ahorita en forma metafórica, pero tendríamos que revisarlo. Y luego dices, donde el liderazgo distributivo puede mejorar la calidad de la enseñanza y el aprendizaje al involucrar a docentes, estudiantes y otros actores de la toma de decisiones. Pero no me dices qué otros actores. Me imagino que son los padres de familia, la sociedad, pero hay que explicarlo. En segundo lugar, la investigación del liderazgo distributivo puede contribuir en un entorno cambiante y complejo. También tendrías que referirte a qué te refieres con entorno cambiante y complejo. Deduzco que son las condiciones socioeconómicas, políticas, las realidades múltiples de las familias, pero hay que explicarlo, aunque sea en una o dos frases. Demandas que evolucionan constantemente. Vuelvo a lo mismo, puedo inferir muchas cosas, pero no se vale que infiera el lector ciertas cosas, tendrías que ser muy concreta. Palomita para lo que considero, yo quitaría eso de debido a que son pocas es un juicio de valor y no cabría ahí. Limitaciones del estudio. Es posible que el estudio no se pueda aplicar en todos los centros educativos. No, yo lo diría. Este estudio se tendrá que replicar con las características específicas de cada uno de los centros educativos para ver su viabilidad. Es lo mismo, pero no lo mencionas como no se pueden aplicar. Luego dice, se pueden operalizar en otro tipo de escuelas. ¿A qué otro tipo te refieres? Sería necesario definirlo un poco más. Durante un periodo de tiempo corto, ¿a qué te refieres con tiempo corto? ¿3 meses, 2 meses, un semestre, un año? Y luego dice 2 horas 30 minutos de trabajo. Esto de las limitaciones personales del investigador no se dice. Hay condiciones del investigador en cuanto a los tiempos de traslado para la sede donde se va a realizar el estudio. Este es un factor que incide directamente en el tiempo que pudiéramos trabajar tanto con los directivos, con los maestros, y ya, se acabó. Es porque si no, nos metemos en una situación de orden personal y esta es una tesis que genera un conocimiento de orden general. Hasta aquí marco el cierre del capítulo 2. Lo voy a seguir leyendo, pero no quería dejar pasar esta oportunidad de mandarte estos documentos. Te vuelvo a repetir. Te mando el documento primero, que es el que te mostré, donde hay algunas características. Te mando el documento segundo, que es esto, y te voy a mandar un documento tercero, que es una idea de otra tesista, de otra compañera tuya, que hace una descripción que me parece muy interesante, tal vez para que tú puedas emular un poquito la forma en que redacta ella. Y si te das cuenta, son cosas muy puntuales, párrafo por párrafo. Te agarras un autor, lo dices y a otra cosa. Cualquier cosa estoy al pendiente y te mando una confirmación. Te lo voy a depositar esto en YouTube para que lo puedas consultar. Gracias y buen día.